Buenas noches, familia de Más Terror MX. Sean bienvenidos a esta noche de horror, donde contaremos 3 historias que nos han enviado nuestros suscriptores. Historias que podrían sucederle a ustedes. Y antes de empezar, quiero invitarles a que si tienen relatos que quieran compartir con nosotros, pueden hacerlo al correo masterror@masterror.mx o en cualquiera de nuestras redes sociales. ¿Alguna vez has oído hablar de la gente sombra? ¿Del hombre del sombrero? Son esas sombras que aparentemente son más oscuras que la propia oscuridad y aparentemente son personas. Quienes los han visto reportan sentir un miedo terrible, un terror paralizante, pero son pocos los que han podido interactuar con ellos, y menos aún los que han podido contarlo. Así como el caso de nuestra amiga Tania, que tuvo un encuentro no solo con uno, sino con 3 hombres sombras. Un encuentro que marcó su vida y ahora nos lo cuenta. Apaga la luz, toma tu cobija protectora, acomoda tus audífonos y escucha. ¿O tienes miedo? Mejor con los audífonos puestos. La siguiente historia es una muy personal. Algo que me ocurrió cuando tenía más o menos 4 años. Para ser más clara, daré un poco de contexto. Soy la hija menor de un matrimonio con 5 hijos. 3 hombres y 2 mujeres, y en aquel entonces con edades de entre los 4 a 10 años. La zona donde vivo comenzaba su urbanización por aquellos días, aunque ya contábamos con los servicios básicos como es la luz, el agua, el drenaje, el alumbrado público. No contábamos con banquetas ni calles pavimentadas. Las casas apenas tenían 1 o 2 cuartos, y justamente ese era nuestro caso. En una pequeña habitación dormíamos todos mis hermanos, repartidos en 3 camas, 2 matrimoniales y una individual. Mi hermano mayor dormía en la individual. Mis hermanos compartían una de las camas matrimoniales y mi hermana y yo la otra. Este cuarto contaba con una ventana que daba hacia la calle, por donde entraba una buena cantidad de luz del alumbrado público. Así que nunca estábamos en penumbra por la noche. Además de que la cama donde dormía estaba pegada a esa ventana. Bueno, después de este pequeño preámbulo, el día que tuve el encuentro que marcó un antes y un después en mi vida, sucedió así. Todo indicaba que sería una noche muy fría, así que le rogué a mi hermano, año y medio mayor que yo, que durmiera con nosotras porque tenía mucho frío. Él, un poco a regañadientes, aceptó. Nos acomodamos, mi hermana pegada a la pared, yo en medio y él en la otra orilla. La noche transcurría con tranquilidad. En un momento donde uno se despierta un poco del sueño profundo, me pareció escuchar susurros en medio de la habitación. Esto me causó extrañeza, así que abrí los ojos. Justo al lado de mi hermano estaban 3 sombras más oscuras que todo el entorno. 3 siluetas de hombres ataviados con sombreros. Con el tiempo, conociendo experiencias, dibujos y descripciones, ahora sé que eran los famosos hombres sombra con sombrero. No se les veía el rostro, pero sus ojos refulgían de un rojo intenso. Un rojo que llenaba de terror solo con verlos. Inmediatamente cerré los ojos fingiendo que dormía. En la habitación seguían escuchándose los susurros y los ronquidos de mis hermanos. Estaba en total expectativa a cualquier ruido o movimiento que percibiera, cuando de pronto noté que el cuerpo de mi hermano se desplazaba fuera de la cama muy lentamente. No como si lo jalaran de un lado y se desplazara en diagonal, sino como si fuera arrastrado de forma pareja, todo su cuerpo a la vez. El pánico se apoderó de mí.
Sentía mi corazón latir a 1000 por hora. Era claro, se lo estaban llevando. Lo único que se me ocurrió hacer fue fingir que me movía, como cuando uno durmiendo se acomoda, y agarré fuertemente el brazo por debajo de las cobijas. Por nada del mundo iba a permitir que se lo llevaran. Al momento creí que estaba funcionando, pero qué equivocada estaba. Siguieron en la labor de jalarlo. Yo me aferré a él con todas las fuerzas de mi ser, pero era claro que estaba perdiendo la batalla. En el momento en que ya no podía más, en un acto de valentía motivada por la adrenalina, el pánico y el amor a mi hermano, o qué sé yo, me incorporé y con toda la fuerza que mis pulmones pudieron dar, les grité: ¡No se lo lleven! ¡No se lo lleven! Al instante, noté sus miradas en mí. Caí en cuenta lo vulnerable de mi situación, así que con gran maestría jalé las cobijas, tapándonos a mi hermano y a mí en un movimiento, aferrándome nuevamente a su brazo. Con un terror enorme, el corazón a punto de estallar, atenta a cualquier ruido o movimiento, pero no, nada. Los ruidos seguían siendo los de mis hermanos en un sueño profundo. Me extrañó muchísimo que nadie se despertara, porque de verdad grité. Así permanecí unas horas sin moverme y a la expectativa, hasta que entraron al cuarto mis padres a despertar a mis hermanos, que tenían que alistarse para ir a la escuela. Yo, con unas lágrimas de alivio y aún asustada, les conté entre hipos de llanto lo que había sucedido. Les preguntaron a mis hermanos si se dieron cuenta de algo, pero nadie me había escuchado gritar. Nadie notó nada. Solo el brazo de mi hermano tenía unas marcas claras de mis dedos que se aferraban fuertemente a él. Esa fue la única evidencia de que realmente me sucedió aquella experiencia. Además de que después de ese suceso, las entidades no me dieron tregua hasta mi adolescencia. Aún me suceden cosas que, si se da la oportunidad, las contaré en un futuro. Aterrador, ¿no es verdad? ¿Qué harían ustedes si tuvieran un encuentro con seres como esos? O tal vez ya lo han tenido. Nos gustaría que nos contaran esas experiencias. Esperamos sus relatos en másterror@másterror.mx para que sigamos viviendo el horror. Pero esperen, aún tenemos 2 historias más que ofrecerles. ¿Alguno de ustedes ha intentado invocar a alguna entidad maligna para obtener poder? ¿Lo han considerado? Sabemos que este tipo de rituales requiere de ofrendar a algo o a alguien. ¿A quién ofrendarían ustedes? ¿Algún familiar? ¿Un ser querido? ¿Un amigo? ¿Un desconocido? ¿Y qué si todo sale mal? ¿Qué pasa si la persona escogida tiene a alguien protegiéndolo? A alguien que ya no está entre nosotros. Son muchas preguntas, lo sé, pero escuchando este relato que nos envía nuestra amiga Gisela, tal vez podamos obtener alguna respuesta. Vamos a escucharlo mientras permitimos que la oscuridad nos guíe. Recuerdo una mañana. Había pasado 3 días en la casa de mi tía, una familiar lejana. Esta casa estaba ubicada en un campo, a 3 horas de donde vivía. Era una ciudad habitada por nativos con sus propias culturas. Y ahí es donde me contaron esta historia. Una historia tan perturbadora que aún se recuerda en aquellas lejanas tierras. En ese lugar existía una escuela agrotécnica. Era el IEA, el Instituto de Enseñanzas Agrotécnicas, que funcionaba también como internado. En esta escuela enseñaban a plantar, a tratar con los animales, construir establos e incluso fabricar muebles. Cada año ingresaban nuevos estudiantes y estos pasaban por una serie de juegos para ser aceptados por los estudiantes de los años escolares mayores. El hijo del cacique, el del medio, cruzaba el 3er año.
Siempre aprovechaba la oportunidad de molestar a los novatos. A pesar de que ya llevaba 4 años en la escuela, todavía le faltaban 3 para graduarse. Era el mayor de la clase y siempre mantenía una mirada desafiante y arrogante. Su tío, que era menor que su padre, era un payesero, como le llaman en guaraní. Se podría decir que era como un médico brujo, pero de los que cargan obscuridad. Siempre resentido por el puesto de su hermano, enseñaba a su sobrino a ser un chico malo. Constantemente intentaba envenenar a su hermano para convertirse él en cacique, y el sobrino hacía lo mismo con su hermano mayor. Por esa razón, el padre decidió internarlo en la escuela, para alejarlo de su malvado tío. A este niño lo llamaremos Amaru. Amaru tenía un grupo de 5 compañeros de la misma tribu, los Caiguas. Ese año ingresó el hijo de un doctor, Carlos Darío Marchesini. A pesar de ser un hijo de médico, él no quería seguir los pasos de su padre. Él lo que deseaba era trabajar con los animales en el campo. La primera semana fue de adaptación. Darío la pasó conociendo a nuevas y distintas personas. Él era muy bueno con los idiomas, ya que descendía de franceses y estadounidenses. Durante la segunda semana ya tenían clases, y fue entonces cuando llegó Amaru. El hijo del doctor se destacaba entre todos los chicos reunidos en el patio. Amaru se acercó y le preguntó a una compañera quién era ese Guri, o chico en guaraní. «Es Darío», le respondió ella. «Es muy bueno». «¿Será una presa fácil para mí?», preguntó Amaru. «No, con él no», le advirtió la compañera, pero Amaru tomó esto como un desafío. Después de 2 meses de insultos en guaraní y golpes de Amaru, Darío comenzó a aprender rápidamente el idioma guaraní. Una mañana, mientras Darío estaba ordeñando una vaca en el tambo, la neblina cubría el campo y no podía ver más que la vaca que estaba a su lado. Amaru aprovechó esta oportunidad y con sus compañeros secuestraron a Darío con una bolsa de arpillera. Lo tiraron al arroyo con las manos atadas y cuando parecía que se ahogaría, lo rescataron y lo encerraron en uno de los establos. Le dieron a Darío un brebaje hecho de hierbas que le había proporcionado el tío de Amaru. Esto hizo que Darío se durmiera. En la madrugada lo llevaron a un lugar cerca de un pinar y lo ataron a un árbol. Amaru comenzó a hablar en guaraní. Estaba haciendo un sortilegio y los compañeros lo repetían. Le hicieron un corte en el brazo para que sangrara en un recipiente, mientras que Darío pedía que lo soltaran. La noche comenzó a cambiar. El aire se sentía pesado y el silencio se hizo presente. Era el silencio más profundo en medio de un pinar, sin grillos, sin sapos, sin ningún tipo de insecto. De repente, Amaru gritó: «Añamembi», que significa hijo del diablo en guaraní. «Ven aquí, aquí estoy, te entrego esta ofrenda para que me des el poder». Se escuchó un gemido de un animal, o eso parecía. No sabría decir si era un chico o una cabra. Darío tenía la cabeza cubierta. No podía ver. Solo reconocía la voz de sus compañeros. El nudo de la cuerda se estaba aflojando. Quizá por la sangre, o sepa Dios por qué. Pero Darío solo pensaba en huir. Amaru decidió ir a ver de dónde provenía ese sonido. Tenía que aparentar que no tenía miedo. Mientras tanto, sus compañeros lo siguieron. Preguntó: «Añamembi, ¿eres tú?». Y se escuchó otro grito. En ese momento, Darío consiguió soltarse. Corrió hacia el establo y miró por si ellos volvían. Pero no. Entonces se dirigió de nuevo a la escuela. Ya estaba mareado y sentía mucho frío. Además, el corte era muy grande. Había perdido mucha sangre. En las habitaciones
había un celador que se hacía a cargo de los alumnos. Dormían en pabellones, en literas de 3, y cada uno tenía su casillero. ¡Ayuda! ¡Ayuda!, gritaba. Eran las 4 de la mañana y todos comenzaron a despertarse. La escuela, por supuesto que tenía una enfermería, pero Darío necesitaba un hospital. El hospital más cercano era muy sencillo y no tenía sangre para transfusiones, por lo que tuvo que ser llevado a El Dorado. Darío perdió el conocimiento y despertó unas horas más tarde, con suero y sangre, en el hospital. Abrió los ojos y vio a sus padres, a la policía y al director del IEA. «Hola, hijo, ¿cómo estás?», le preguntó la madre. El padre lo miraba, pero no decía nada. El policía quería hacerle algunas preguntas. «¿Cómo te llamas, chico?». «Darío Marchesini. Tengo 13 años. Voy al IEA, cursando el primer año. Pero supongo que ya sabe todo eso. Mis padres se lo habrán dicho. Estoy bien. Solo me duele el brazo y la garganta». Luego procedió a relatarles los hechos. «No sé de quién es hijo Amaru, pero sé que era de la tribu Toguna. Estaba realizando un ritual, buscando poder, y también me estaba usando como ofrenda. ¿Dónde están ellos ahora? No tengo miedo. No tuve miedo en ese momento tampoco. Siempre estuve con alguien a mi lado». «O sea que ustedes eran 2. ¿Quién es el otro niño?», preguntó el policía. «Siempre está conmigo. Aprendemos a hablar los idiomas juntos. Él quiere ser abogado, pero decidió venir conmigo a la misma escuela. Somos muy buenos amigos», explicó Darío. «¿Quién es?», insistió el policía. «Se llama Kevin, tiene mi misma edad y cumplimos el mismo día», contestó Darío. Los padres se miraron y la madre comenzó a llorar. El padre pidió al policía que saliera de la habitación y le dijo: «El niño del que habla no puede ser real. No existe». El policía le preguntó por qué, y entonces el padre le contó. El hermano gemelo de Darío se llamaba Kevin. Cuando tenían 4 años, fuimos a Bariloche y les enseñamos a esquiar a nuestros hijos. Una mañana subimos con las sillas hasta la montaña y Kevin se soltó antes de tiempo y cayó desde una altura de 5 metros. Cuando llegamos a él, se había golpeado en el rostro, dejándole una herida muy grave, y el golpe le causó un traumatismo en el cerebro. Murió 3 días después. Darío bloqueó esa parte de su vida y hace todo el doble. Estudia el doble, se esfuerza el doble. Cuando Darío volvió a la escuela, se enteró de que Amaru y sus compañeros seguían siendo buscados. El padre de Amaru, el cacique, un día se acercó a él y le preguntó cuáles eran las palabras que Amaru había dicho. Darío sorprendió al cacique al hablar en guaraní perfectamente y le explicó que Amaru había pedido poder a el hijo del diablo. El cacique dijo con tristeza: «Mi hijo jamás volverá». ¿Qué les pareció esta historia, amigos terroríficos? Realmente aterradora, ¿no lo creen? Espero que después de esto no sigan en buscar, digamos, atajos para conseguir lo que quieren. Puede que la oscuridad los consuma. Pero esperen, aún falta una historia más. Esta historia nos la envía nuestra amiga El Fluir, nuevamente con un caso de posible posesión demoníaca. Una persona con una aparente enfermedad mental, pero que en su casa suceden cosas muy extrañas. Generalmente, cuando ella no está ahí, los que sufren son sus hijos. ¿La iglesia podrá ayudar a esta pobre familia? ¿Qué destino les depara? Acompáñenme a descubrirlo, si es que son valientes. Cuando tenía 23 años y poco después de haber tenido a mi hija, volví al trabajo. Lo había dejado temporalmente por maternidad.
Mis horarios eran variados, ya que se tenía que cubrir desde las 8 de la mañana hasta la medianoche. Era la época de veranillo de San Juan y los chicos que practicaban para el carnaval estaban de receso. En cada barrio se formaban grupos para competir en las festividades de febrero. El grupo de mi barrio se llamaba Batuque y los más antiguos son quienes enseñan. Una de las familias que formaron el grupo era conocida no solo por eso, sino también porque tenían una hija con esquizofrenia. Cuando ella era niña, antes de ser tratada, tenía ataques agresivos con los demás niños del barrio. Sin embargo, una vez que comenzó el tratamiento, llevó una vida normal. Se casó, tuvo un hijo y una hija, se divorció y volvió a la casa de sus padres. Y es ahí donde comienza la historia. Después de que sus padres fallecieron, su problema de salud mental comenzó a empeorar. Descuidaba a sus hijos y salía a la calle. Empezó a consumir alcohol y estupefacientes y afirmaba que adoraba al diablo. Realizaba rituales de espiritismo y jugaba con la ouija, entre otras tantas cosas. Un año después de la muerte de sus padres, perdió completamente la cordura. Sus hermanos decidieron internarla en un hospital psiquiátrico. En la casa de sus padres comenzó un verdadero infierno. Había movimientos de objetos, cuchillos que se clavaban en la pared como si fuera de madera, aunque eran ladrillos. Había manchas en el techo, un olor putrefacto y hasta su hija casi se incendia, lo que requirió que le hicieran cirugías y reconstrucción facial. Los animales que pasaban por ahí morían al poco tiempo, como si algo les hiciera explotar el vientre, dejando las vísceras expuestas. Al año, la madre se recuperó completamente. Cuando volvió a la casa, los sucesos paranormales se detuvieron. La niña pudo someterse a 2 cirugías más y quedó casi normal, con una malla que protegía su piel en proceso de regeneración. Adoptaron un perro, pero a los 6 meses, la mujer cayó desde el techo y tuvo que ser hospitalizada. Debido a la caída, se fracturó el cráneo y 2 costillas. Pero eso no fue lo más grave. Cuando la subieron a la ambulancia, un árbol cayó sobre el perro y la cocina se incendió. Antes de que la ambulancia pudiera salir de la casa, los bomberos rodearon la cuadra. Cuando apagaron el fuego, encontraron a la niña que estaba en proceso de recuperación, encerrada dentro de un congelador, donde, gracias a Dios, se protegió del fuego y el humo. Cuando la madre despertó, afirmó que no sabía cómo había terminado ahí y que tenía muchas lagunas mentales. Había muchas cosas que no recordaba. No entendía por qué, ya que estaba tomando la medicación correctamente. Cuando le informaron lo que había ocurrido en la casa, comenzó a convulsionar. Sin embargo, una semana después, estaba mejorando rápidamente y los estudios diarios demostraban que sus huesos se estaban soldando, como si hubieran pasado 3 meses. Fue dada de alta después de 10 días de internación. Un médico comenzó a tratarla en su casa, más por curiosidad que por los resultados imposibles que estaba teniendo. El médico vivía a unas cuantas calles de distancia. La mujer comenzó a caer en depresión y ya no salía de su habitación. A pesar de todo esto, las cosas parecía que mejoraban para la familia, aunque por las noches se escuchaban sonidos y golpes en la habitación de la madre. Las niñas afirmaban que era la voz de un hombre, que gritaba, como si estuviera castigando a la madre por algo. Los tíos no escuchaban nada, pero sí percibían un olor desagradable que emanaba de esa habitación. Decidieron llamar a un pastor, pero al llegar a la casa se asustó y se fue. La iglesia, a pesar de reconocer que lo ocurrido era obra del diablo, según sus creencias, decidió enviar una petición a Posadas, donde se encontraba la sede del obispado principal. Un día, el hermano se acercó a mi lugar de trabajo, un sitio de alquiler de computadoras. Comentó
que nada funcionaba en su casa, ni siquiera la electricidad. Cuando me acerqué a su cubículo, él estaba llorando. Se disculpó y me pidió que lo dejara solo, pero luego me llamó y me dijo: estoy desesperado, no sé a quién acudir. Mi familia está pasando por algo que no puedo comprender. Le ofrecí mi ayuda y el dueño del cibercafé le dijo que quizá yo podría ayudar en algo, ya que en ese mismo lugar había pasado algo similar. Antes de las 8 de la noche, fui con él a su casa, pero no pude entrar. Sentí que había una cortina oscura, algo que era impenetrable para mí. Vi a una mujer detrás de un árbol. Aparentemente era la madre. La llamé, pero ella simplemente miraba al suelo. Contacté al padre Gatillo, del que ya he hecho mención anteriormente en otro relato que ha sido narrado en este canal. Le conté lo que había visto y me dijo que viajaría al día siguiente, ya que estaba a 2 horas de mi ciudad. A la mañana siguiente, cerca de las 10, fuimos a buscarlo a la catedral, donde habíamos acordado encontrarnos. Él no le mencionó a sus superiores la razón de su viaje. Solo dijo que iría a ofrecer una misa para un desahuciado. Mis amigos, con quienes compartí habilidades, estaban esperando frente a la casa, en una plaza. Después de que el padre realizó una oración en la puerta de la calle, pudimos entrar. Pidió que sacáramos a las niñas, pero el hermano no podía abrir el portón. Entonces, el padre las bendijo y me pidió que hiciera una protección. Cuando llegué a su habitación, el cura golpeó 3 veces la puerta diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la puerta se abrió. Nuevamente, no pude entrar. Nuevamente, había un tipo de cortina oscura o algo que no me dejaba pasar. Creía que solo habían pasado 5 minutos cuando salió el padre y me preguntó si estaba bien. Mis amigos también estaban preocupados. Les pregunté que qué había pasado y me explicaron que realmente ellos y yo sí habíamos entrado, solo que yo no lo recordaba. Creo que pasaron 3 meses que parecían una eternidad. El padre recibió el permiso para realizar un exorcismo y llegaron 3 exorcistas más de Brasil. Venían de la Catedral de San Antonio, en Itapema. Ese mismo día, la iglesia nos retiró del caso y ellos se hicieron cargo. Después de unas horas, el padre Gatillo me llamó y me dijo que iban a trasladar a la mujer. Sin embargo, él no iría porque estaba internado en la clínica de Esperanza con un posible ataque cardíaco. Cuando mis amigos y yo llegamos, él estaba en terapia intensiva. Dijeron que lo habían sacado de la casa de la señora en coma y que aún no podía despertar. No pudieron trasladarlo debido a su estado y planeaban estabilizarlo para llevarlo al Instituto de Cardiología Vascular de Posadas. Necesitaba una operación. La iglesia lo dejó con unas monjas, pero el padre Gatillo ya jamás salió. La iglesia se olvidó de él y murió ahí 2 días después. Cuando comenzó la época del carnaval, llevé a mi hijo para que practicara con ellos. Vi a la niña que se había quemado. La madre estaba en silla de ruedas. El hermano me dijo que había sufrido una parálisis cerebral y que debido a esto prácticamente tenía una mentalidad de niña, pero que en casa ya estaba todo mejor. Solo cruzarme con la hija. Todavía tiene cicatrices en la cara, pero ya se casó y tiene una nena. La familia aún vive en esa casa. Una historia de horror, realmente lo que ha pasado a esta familia. Pero me gustaría que me dieran sus opiniones. ¿Qué les han parecido estas historias? ¿Cuál les ha gustado más? Cuéntanos en la caja de comentarios. Si les están gustando estas historias, por favor, den like, comenten y compartan con las personas que puedan disfrutar de estas narraciones. ¿Tienes historias que contarnos? Mándanos tus relatos a
@másterror.mx y comparte con nosotros esa historia que nadie te quiere creer, esa experiencia con lo sobrenatural, con lo imposible, con lo aterrador. Nos vemos en la siguiente entrega, donde habrá más terror. Mientras tanto, que la oscuridad te guíe, pero no te consuma. Ah, y por cierto, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero que está ahí, detrás de ti.